Una Venezuela fragmentada, sin Hugo Chávez, con Nicolás Maduro cercado por los condicionantes políticos y económicos, y la referencia también desde la presidencia de Maduro de que las protestas buscan un golpe allí en Venezuela. Para poder analizar este contexto hemos sumado al especialista en política internacional, Juan Yusiano. Juan, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se logra explicar lo que está sucediendo hoy en Venezuela? Bueno, digamos, lo que vemos hoy en Venezuela viene de un proceso de hace ya varios años, podríamos decir casi 7 años, el proceso que toma en la última parte del gobierno de Chávez, cuando él ya estaba muy enfermo, y, digamos, todo el gobierno de Nicolás Maduro. Es un proceso que viene dilatándose y, sobre todo, ha llegado a este punto por el hecho de que no ha habido elecciones. El año pasado tenían que renovar todos los cargos de gobernadores, no se llamó elecciones y de esta forma se prorrogaron todos los mandatos de manera, obviamente, que viola la Constitución Nacional. Es evidente que Maduro no es Chávez ni desde su fortaleza política ni calidad política, pero que en su continuidad de algunas políticas de Chávez ha cometido múltiples errores, algunos de ellos que están violentando la propia institucionalidad de Venezuela. Es difícil quedarse a lo mejor con uno de los parámetros sobre entre democracia y dictadura, pero evidentemente la institucionalidad del país está muy vulnerada. Sí, digamos, acá hay que tener en cuenta dos factores, uno político, podríamos decir, y el otro económico. Venezuela tuvo un momento de bonanza cuando el barril de petróleo valía $120 y pasó a valer $40, digamos. El tema es que toda esa matriz productiva no logró cambiarla y siguió viviendo exclusivamente el petróleo. Y luego tenemos las cuestiones políticas, como bien vos decís, Maduro no tiene podríamos decir, la astucia política y el carisma de Chávez para poder solucionar los conflictos internos y ha llevado a tal extremo el enfrentamiento que creo que ya llegaron a un punto de no retorno en este sentido. Y ese punto de no retorno significa la falta de institucionalidad, pero también ya han incurrido en violación de derechos humanos directamente con la persecución de la oposición, los presos políticos, la represión que estamos viendo en estos últimos días. Juan Emilio, vos decías recién que llegamos a un punto de no retorno y el mes pasado cuando intervinieron la Asamblea Nacional, que toda la comunidad internacional se manifestó, se pronunció y también la oposición en Venezuela, Maduro da marcha atrás, pero a uno le quedó la sensación de que volver sobre sus pasos no era necesariamente volver a cero. Es como que nos encontramos ahora con una Venezuela donde las posturas están muy radicalizadas y no sé qué posibilidad ves vos de diálogo, por ejemplo, porque Maduro llamó al diálogo ayer. Bien, en este sentido nosotros vamos a tener que, la primer mesa de diálogo que se llamó fue cuando intervino directamente el Papa Francisco, que también habló de una mesa del diálogo. Esa mesa del diálogo obviamente fracasó y después, como decís vos, con la medida que tomaron de primero tratar de quitarle las competencias al Parlamento y luego devolviéndoselas, pero manteniendo una cuestión técnica que ellos le llaman desacato constitucional, en donde está en una suerte de paralización el Congreso. Si bien no se lo ha dejado de lado, tampoco puede accionar y no puede estar adelante de sus funciones. De esta forma es que, como lo que estamos viendo hoy, yo creo que el punto de no retorno es esto, digamos, el enfrentamiento ha llegado a tal punto que la única salida de esto es con la salida de Maduro, en este sentido. La oposición no se va a sentar a la mesa de diálogo. Ayer en el discurso al presidente Nicolás Maduro lo escuchamos hablar, por un lado, de diálogo, y por otra parte lo escuchamos hablar de fecha de las elecciones. Esto es todo un dato. Sí, digamos, nos estamos dando cuenta que Maduro está tratando de terminar su mandato de forma constitucional, no tener una salida de esta forma y tratar de, en cierta forma, aunque sea salvar algunos aspectos de la revolución bolivariana que ellos llaman, porque si la salida de este problema no es una salida constitucional, el problema es que los enfrentamientos son tan grandes que la oposición, si llega a tomar el poder, digamos, va a ir contra todos los logros que ha encontrado o que ha logrado el movimiento bolivariano. Y ha perdido, da la impresión Maduro, ese respaldo internacional de algunos gobiernos populares o progresistas que lo acompañaron hasta acá, digamos, que no salen a cuestionarlo. Por ejemplo, el Congreso Nacional no contó con el aval de muchas fuerzas políticas en esa proclama de crítica o de pedido de elecciones en Venezuela. No salen a cuestionarlo, pero tampoco salen a respaldarlo. Es evidente que todo
todo lo que ha sucedido en estos últimos días en Venezuela ha marcado un límite, ¿no? Sí, sobre todo esta cuestión de los derechos humanos, digamos, cuando se ha empezado, sobre todo con la persecución a los opositores, los presos políticos que no están legítimamente, no pueden defender legítimamente sus derechos, ha hecho que la comunidad internacional, como bien vos decís, en algunos casos ha condenado, como en el caso del presidente Macri, que ha salido directamente a hablar, pero otros gobiernos que han sido aliados históricos, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, no lo han criticado, pero tampoco han salido a defenderlo. Digamos, se han mantenido expectantes en esta cuestión, sobre todo por estas cuestiones que hacen a la institucionalidad del poder y ven como que Maduro en este sentido no está pudiendo llevar las cosas por un camino constitucional. Y agrava la situación estas denuncias que se dieron en las últimas horas bueno, del intento o el hecho efectivo de que el gobierno venezolano armó a civiles para frenar la marcha de la oposición. Sí, hoy el gobierno de Maduro está apoyado en dos cuestiones, por una en el ejército y por otro lado está apoyado en estos movimientos civiles a los cuales los está armando, y esto está llevando a una tensión sumamente peligrosa porque, digamos, los grupos civiles armados después resulta muy difícil desarmarlos una vez que están en las calles. Y el enfrentamiento puede terminar en un enfrentamiento civil entre ambas partes. Digamos, hoy lo que sostiene la situación en cierta medida es que los altos mandos del ejército, que eran los compañeros de Hugo Chávez y que se sienten en ese sentido parte del chavismo, todavía sienten la obligación de sostenerlo a Maduro como parte del chavismo. Ahora, nada más antidemocrático que tener una milicia, porque el rol represivo de seguridad siempre el Estado lo tiene que tener sin delegarlo. Cuando lo delega, ya se pierde un rasgo de institucionalidad que es clave, es la potestad de la violencia indiscriminada, irracional, de aquel, como veíamos en las imágenes, que corre detrás de un manifestante y le dispara, ¿no? Sí, eso es el tema, digamos, como les decía anteriormente, cuando se arman a los civiles, nadie puede controlar a ese movimiento. Obviamente es una cuestión anticonstitucional y es una cuestión que va en contra de la propia pacificación de la situación en Venezuela, digamos, es alentar hacia un conflicto de carácter de guerra civil en ese sentido, y es sumamente peligroso lo que está haciendo Maduro en ese sentido. Hay también una mirada hipócrita del mundo que ve en Venezuela todos los males y evita cuestionar otras conductas de gobiernos que en presuntas democracias perfectas o maravillosas terminan llevando guerras a otros países, terminan aniquilando, terminan provocando destrozos, desastres humanitarios con miles de muertos y que después nunca se sientan en la mesa de los acusados, ni de los tribunales internacionales ni de los debates políticos, ¿no? Sí, en este sentido hay que tener en cuenta que el doble discurso que existe en la esfera internacional. El tema es que Venezuela hoy no tiene aliados de poder. Un ejemplo concreto que podemos llevar acá es lo que sucede hoy con Siria. Siria tiene un aliado de poder que es Rusia. Entonces el gobierno de Siria puede desenvolverse o llevar adelante acciones que obviamente son criminales y van contra los derechos humanos, pero tiene esa protección por parte de Rusia en donde, digamos, crea ese paraguas para evitar que se lo saque al gobierno de Siria y al presidente al-Assad. En el caso de Maduro no tiene estos aliados y está en este ámbito está solo. Hay muchos intereses que lo cruzan y obviamente Estados Unidos está a la expectativa de cómo termina esta cuestión, lo cual llama mucho la atención de que no haya habido un pronunciamiento por parte de Estados Unidos al respecto. La única salida, usted lo decía, es la salida de Maduro, ojalá en elecciones democráticas, ¿no? Sí, Maduro tiene gobierno hasta el 2019. Democráticas y adelantadas, sí, entonces. O sea que son 2 años por delante, que es mucho tiempo por el nivel de violencia que estamos viendo en la sociedad venezolana. Y por la situación social y económica de Venezuela, sí, ¿no? Sí, es una situación sumamente grave. Como le decía anteriormente, es un país que importa absolutamente todo, entonces tiene desabastecimiento de alimentos, de medicamentos. Es una situación muy crítica la que tiene hoy Venezuela. También esto se da por el debilitamiento que hay de los núcleos como el Mercosur, digo, como acompañamiento de ese proceso. En otra época hubiese habido una expresión más sólida de las comunidades regionales. Sí, hoy lo que vemos es que no hay una ideología que aglutine a los gobiernos de la región. Digamos, distinto fue el caso, por ejemplo, en Bolivia, cuando en 2008 hubo movimientos
con la idea de destituirlo a Evo Morales, y UNASUR salió directamente a respaldarlo. ¿Con Ecuador o Zelaya? Concurre en Ecuador, digamos, y UNASUR como institución salió a respaldarlo y los gobiernos de la región frenaron esta cuestión. Hoy Venezuela no logra este apoyo porque evidentemente no hay una ideología que aglutine a los gobiernos de la región y sobre todo porque ya ha roto el orden constitucional. Juan Emilio, ¿qué posibilidad real tienen organismos u organizaciones como la OEA o los cancilleres del Mercosur para intervenir en la situación interna de Venezuela? Sinceramente hay en el derecho internacional algo que se llama el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Lo único que pueden hacer es establecer sanciones de tipo económica, que creo que sería cargarlo de un peso más a la sociedad venezolana en ese sentido. Y la otra cuestión es la condena política a través de los distintos estamentos y organismos internacionales. Pero no puede haber una acción efectiva directa por parte de los gobiernos directa, ya que es una cuestión de asuntos internos. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender e interpretar aún más una realidad que es realmente difícil y que la están padeciendo los venezolanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.